Hello, cito mis guachitas riques, ¿cómo están? Espero que tengan una excelente tarde de sábado, sábado de Pascua. Mañana es domingo, domingo de resurrección, y precisamente de estos dos temas es lo que quiero hablarles hoy. Tiene que ver de la Pascua y de la resurrección. Y como también, entre medio, iré metiendo cómo estos conceptos se nos pueden ir, o cómo la definición de estos conceptos se nos va metiendo en otras áreas de la vida. Como por ejemplo, Pascua. Pascua, en primer lugar, es una celebración que no es cristiana, es una celebración judía, y es una celebración que además se repite en fechas. La historia es cíclica, guachites, entonces se van repitiendo situaciones y se aprovechan también de usar ciertos iconos de otras civilizaciones o de la misma civilización para generar unos nuevos iconos y la resignificación. Esto de la resignificación es súper importante porque coincide con la resurrección, que lo vamos a hablar más adelante, pero que tiene que ver con mucho de lo que nos está pasando, con resignificar las cosas. ¿A qué va con esto? Por ejemplo, la Pascua original, la Pascua judía, es la que se celebra, o la Pascua de Pesaj, es la que se celebra el 14 de Nisan en la noche. 14 de Nisan es la luna llena de Aries. Pueden, algunos los que quieran estudiar el calendario judío, pueden darse cuenta que el calendario de esa cultura parte efectivamente con el primer día de equinoccio, es decir, parte junto con Aries, equinoccio de primavera para ellos, de otoño para nosotros, y la luna llena, que son 14 días después, se genera este Pesaj. ¿Qué es la gracia de Pesaj o de la Pascua? La primera Pascua que se celebra es la Pascua del Éxodo, la Pascua en donde los cristianos, no, perdón, los judíos esclavizados en Egipto tienen que matar un cordero, marcar con la sangre de este cordero y ramas la puerta de su casa, y después comer pan sin fermentar junto con su familia. Esto mientras pasaba la última de las plagas que se iba a llevar a los primogénitos. Y es por eso que después, para Pesaj, los primogénitos, principalmente los hombres, tienen que pasar por una ceremonia adicional, que es el bat mitzvah, etcétera, etcétera. Después, en la época cristiana, cuando Cristo ya estaba terminando los 3 años de su predicación, él se junta con sus apóstoles a celebrar Pesaj, la última cena. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el 14 de Nisan parte el día, perdón, los calendarios judíos parte el día cuando se anochece, cuando se va el sol y sale la luna. Ahí parte el día porque es un calendario lunar. Entonces el 14 de Nisan parte con la última cena. Ese es el 14 de Nisan, el día en que sucede todas estas cosas. Por eso después al otro día y durante todo el otro día es todo el proceso de la muerte de Cristo, que es el 14 de Nisan. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí con esta historia base de la Pascua? Y que tiene que ver también con cómo nos estamos reflexionando hoy día. Hoy día, por ejemplo, nos estamos dando cuenta de que hay muchas cosas que nos están recién apareciendo, hay muchas verdades que están saliendo de diferentes partes. Hay muchas verdades que nos estamos enfrentando, verdades políticas, sociales, culturales, emocionales, internas principalmente, con nuestro subconsciente despertando. ¿Qué es lo que sucede con la historia de la Pascua? Es que hay algo que es bien importante que tiene que ver con la corresponsabilidad de ciertas situaciones. Estamos súper de acuerdo de que hay mucha información oculta y que hay mucha información que no ha sido entregada o mucha información que la gente en general quiere entregar, como en el caso, por ejemplo, de la tradición de comer pescados para Pascua. Comer pescados para Pascua es una tradición. La información de por qué se genera esta tradición está al acceso de todos. La diferencia, y donde quiero hacer el hincapié que tiene que ver también con todo lo que nos está pasando alrededor, es que no es que la iglesia me haya mentido a mí y me esté obligando a mí a comer pescado por algo. Es que yo estoy decidiendo no averiguar la información que necesito, no confirmar la información que tengo, y prefiero creerles a otros bajo una instrucción. Cuando esta situación de que yo prefiero no confirmar y prefiero creerte a ti se traspasa durante el tiempo y se traspasa en generación, se transforma en tradición. Pero no tiene que ver con que me estén mintiendo. Sí, efectivamente, hoy día al comercio,
a los políticos, a que tú quieras, a la iglesia principalmente, les conviene tener ciertas tradiciones o ciertos parámetros de trabajo, parámetros de funcionamiento de la gente. Pero no significa de que tú ni yo estemos obligados a ir tras esa información. Tú y yo tenemos la responsabilidad de poder buscar la respuesta que más nos acomoda. Por ejemplo, entender de que el comer pescado en Pascua para los judíos tenía relación con el ayuno. Y el ayuno tiene relación con sacrificio y con humildad. Los primeros cristianos, los de Judea, Galilea, etcétera, etcétera, que todos conocemos muy bien esos términos, la gran mayoría eran pescadores, por lo cual, para alimentar a su familia en humildad y en ayuno, el pescado era lo más fácil para conseguir, porque eran pescadores. No tenían que gastar dinero, no tenían que buscar otra fórmula. En el caso de los recolectores, o en el caso de los que tenían sus propias huertas, el ayuno o la Pascua se hacía con los propios elementos que tú tenías en casa. Hoy día podríamos decir que si te toca Semana Santa, por ejemplo, a fin de mes, con el supermercado medio velado, el ayuno correspondería a hacerlo con lo que tienes. Si te corresponde a principios de mes, con el supermercado lleno y el refrigerador lleno, el ayuno te correspondería hacerlo en humildad, pero en relación a las cosas que tienes. No es un pecado comer pescado. Un pecado es no buscar las respuestas. Y así es como hoy día estamos sumergidos en diferentes capas en donde estamos recibiendo una información y nosotros estamos sintiendo que la información es falsa. Entonces, la responsabilidad no tiene que ver con que el informante te esté entregando y te esté engañando. El informante, por supuesto, que es muy responsable del engaño, mas no es responsable de que tú te creas el engaño. Porque el creerte el engaño o el creer la información incompleta es una responsabilidad interna, es una de nuestras responsabilidades. Por lo cual, los invito en esta Pascua a buscar las respuestas que ustedes van necesitando en el camino de ir tras su verdad. Si hoy día, por ejemplo, no están creyendo en cifras de enfermos de COVID-19 en el Chile, en el mundo, en el país, etcétera, etcétera, busquen más información que les permita saber si la información que te entrega las autoridades es la cierta o si la información que te entrega las autoridades no es tan cierta. Por ejemplo, lo mismo sucede con la educación de nuestros niños que acaban de salir de vacaciones de invierno. Si tú consideras de que es una buena política, si tú investigas y consideras que una buena política el salir de vacaciones es maravilloso, pero si tú investigas y consideras que una mala política, no hagas responsable a los que hicieron la estrategia, sino que tú tienes otras fórmulas para poder llevar esta estrategia a cabo de mejor o de peor manera. Cristo no murió para que tuviéramos fe en Él y vivir eternamente. Esa fe no es ciega, amigos. La fe de Cristo no es una fe ciega. La fe de Cristo es una fe fundada. Él caminó por la tierra entregando información. La verdad te hará libre, era parte de su mensaje. ¿Cuál es la verdad que te está haciendo libre? ¿Cuál es la verdad que te está haciendo prisionero de ti mismo? ¿Cuál es tu verdad que te permite salir de ti? ¿O cuál es tu verdad que te impide salir de ti? Esa es la fe de Cristo. La fe de Cristo es racional e investigativa, es consciente, es cuerda, no es mágica. Por supuesto, tenemos milagros, por supuesto tenemos algunas otras acciones que son llamativas, que podríamos incluso considerar mitológicas, pero que si uno en una búsqueda de respuestas llega a esos puntos, se dará cuenta de que esos puntos mágicos siguen siendo igual de consecuentes e igual de racionales. ¿Por qué? Porque Cristo vino en otra vibración, Él venía con una misión ya preestablecida, Él sabía cuál era su misión, nosotros no sabemos cuál es nuestra misión, etcétera, etcétera. El día que nosotros lleguemos a conocer nuestra misión, tener nuestros deseos, nuestros cuatro cuerpos alineados hacia esa misión, la probabilidad de que hagamos milagros también son altas. Entonces, la Pascua tiene que ver con buscar la verdad, tu verdad, y no responsabilizar a otros en relación a esa verdad. Esto es lo que pasa el viernes 14 de Nisan, como por ejemplo sucede con que nosotros lo celebramos los viernes, cuando en este año, por ejemplo, el día de la celebración cayó un día miércoles. Ahora, en el caso de la resurrección que sucede mañana,
hay algo muy interesante. Hay un tarot que se llama el tarot o el oráculo de Simbolón, que busca 78 arquetipos mezclando los 12 signos del zodiaco con los 9 planetas principales de la astrología tradicional. Y la mezcla de Plutón con Acuario, o la mezcla de, perdón, Acuario-Urano con Escorpio-Plutón, cualquiera de esas mezclaturas, habla del ave fénix y la resurrección. ¿Qué es lo que hizo Cristo finalmente por nosotros? Que Él vino a morir para poder después llegar a través de la resurrección, entregarnos un camino a la verdad, una puerta hacia una dimensión, una puerta hacia un futuro diferente. Ahora, ¿qué es lo que nos cuesta entender a nosotros de la resurrección? Y lo veo constantemente en mis propias amigas, en mí mismo, en la gente que me consulta, en que muchas veces digo, quiero que esto acabe y partir de nuevo. Quiero que esto termine y empezar otra cosa. Quiero renacer. Otro día, por ejemplo, alguien me dijo, no me siento renaciendo bajo ningún punto de vista, entonces no entiendo por qué debiera renacer. ¿Qué es lo que sucede con esta combinación ave fénix, que en el caso de este tarot particularmente tiene relación con Acuario, con Urano y Escorpio con Plutón? Es que para que algo renazca, es absolutamente necesario que algo muera. Si yo estoy dispuesto hoy día a renacer así tal cual, sin perder nada de mí mismo, no estoy generando una resurrección ni mucho menos una muerte. Para que algo muera, para que algo renazca, algo debe morir primero. En el renacimiento, en este fénix que resurge de las cenizas, muchas veces lo que muere es el ego. Y el ego tiene que ver con esto de la necesidad de tener las cosas bajo control o simplemente también, como en el caso anterior, el no buscar la información o no buscar las respuestas de las cuales yo estoy tras. Por ejemplo, para que tú puedas creer en tu próxima Pascua de que no es obligatorio comer, no es un mandato comer mariscos o pescados, simplemente es una sugerencia. Y también no es pecado no comer pescado ni marisco y tampoco es pecado comer carne. Tú durante este año tienes que hacer una investigación para buscar tu verdad. La resurrección la resurrección son certezas, es la acumulación de certezas. Uno cuando va en la vida creciendo, mis guachites, uno lo que va haciendo es ir buscando caminos para las respuestas que tú tienes, para las respuestas que yo tengo. Para las respuestas que yo tengo, tuve que pasar por teatro, tuve que pasar por terapia, tuve que pasar por una maestra budista, por mi búsqueda de mis respuestas, tuve que pasar por registro acá, chicos, tuve que pasar por terapia psicológica, tuve que pasar por situaciones incómodas y dramáticas en mi vida, etcétera, etcétera. Pero cada uno de esos era un camino para ir buscando estas respuestas. Las certezas, por consecuencia, son la cosecha que tú te quedas en cada camino. Si yo camino un camino budista, como por ejemplo, la certeza de ese camino no significa que me tenga que transformar en budismo y hacer lo que el otro diga. Puedo hacer mucho de lo que el otro diga, de lo que mismo Buda dijo, de que todo lo que los monjes tibetanos dicen constantemente. Lo puedo seguir alguna de esas cosas, puedo seguirlo todo, puedo seguir ninguna. Pero saqué una certeza. Y esa certeza puede ser que no me sirve ese camino, sí me sirve ese camino, la certeza del vacío, de la teoría del vacío que ellos explican, la certeza a lo mejor de la evolución del yo a través de la conciencia, a lo mejor también puedo sacar desde ese camino la certeza de los espíritus o los pensamientos, o cómo nuestro pensamiento refleja realidades, infinitas certezas que están dando vueltas por ahí, pero yo puedo optar a agarrar alguna de esas certezas. Para yo agarrar esa certeza, hay algo de mi yo anterior que debe morir, como por ejemplo en que existe, no sé, la certeza de que existe solo un Dios y ese Dios es el judaico cristiano, y que si no le creemos a Él ni le veneramos cultos a Él, nos moriremos o nos iremos al infierno. Por ejemplo, eso es una certeza de que debió morir para poder retomar o para poder agarrar estas otras nuevas certezas. Entonces, en cada vez que yo agarro una nueva certeza y tengo que soltar una antigua certeza, hay un renacer, hay un resucitar. Cristo debió matar su cuerpo físico, debió matar inclusive los vínculos
afectivos que él tenía con su madre, con sus hermanos, con sus apóstoles, con sus amigos, con su padre, porque él tenía un objetivo. No te quiero decir que se haya transformado en un ogro y no lo hayas visto, muy por el contrario, él tuvo que poner superiormente su objetivo versus sus propios vínculos, por lo cual mató sus vínculos para que su objetivo o esta nueva certeza de que hay un camino más allá después de la muerte lo pudiera guiar. 3 días después, él resucita para entregarnos esa certeza. Y también al mismo tiempo resucita desde otra perspectiva, resucita como espíritu, por lo cual en esa resurrección de espíritu, el más claro ejemplo es el más claro ejemplo, perdón, de qué es lo que tenemos que abandonar frente a qué es lo que tengo que recuperar o renacer, ¿cachai? Entonces, él abandona su cuerpo para recuperar su cuerpo espiritual o energético, para renacer en este cuerpo espiritual o energético. Entonces, en este domingo de la resurrección y con todas las situaciones que están pasando alrededor del mundo, la pregunta cae de cajón. ¿Cuál es la parte de mí que está muriendo? ¿Cuál es la parte de mí que tengo que abandonar para este nuevo camino? Porque por mucho que hoy día estemos sintiendo la necesidad de conectarnos con otros, por ejemplo, o sintiendo la necesidad de que en realidad la señora del kiosco, o conocimos a la señora del kiosco en la esquina y le vamos a comprar a ella las cosas que necesitamos para el día, para no tener que ir al supermercado, etcétera, etcétera. Pero ¿qué sucede si después salimos de esto y nada de nosotros cambió? O sea, hoy día estamos reclamando, por ejemplo, de toda esa gente que se fue a la playa sin tener conciencia. Esa gente no cambió nada, esa gente no hay nada que murió de ellos. ¿Qué estoy haciendo yo para que algo de mí muera, para hacer algo diferente, para renacer? O pasa exactamente lo mismo cuando la gente está molesta con el trabajo, cuando está molesta con las decisiones o con su pareja. ¿Qué estoy haciendo yo para permitir que esto muera y avanzar, renacer? ¿Cuáles son mis acciones para renacer? ¿Y cuáles hoy día, más importante aún, mis acciones para hacer renacer esta sociedad y este mundo? Si como consenso general hemos descubierto de que estamos mal y que básicamente este es el fin del mundo y que básicamente, o si no era el bicho, iba a ser la Tierra explotando, o iban a ser los volcanes, o iban a ser los marcianos, o iba a ser el gobierno. Pero de que algo se estaba acabando, todos teníamos la claridad de eso. Entonces, ¿qué es lo de mí que se está acabando junto con todo? ¿Qué es lo que de mí se está muriendo? ¿Y qué es lo de mí que está renaciendo? Plutón entra efectivamente en Acuario a final del 2024, a mediados del 2024, y termina de salir en el 2038, si no me equivoco, o por ahí. Pero es harto el rato que está Plutón en Acuario, que tiene que ver con este renacer. Plutón hoy día está en Capricornio, como ya lo hemos hablado muchas veces, rompiendo todas esas estructuras del yo, rompiendo todas esas estructuras de autoridad y todas esas estructuras de las mentiras que nos han dicho siempre que finalmente nunca han sido mentiras, porque siempre ha estado. Por ejemplo, en una ley, esas mentiras nunca han existido porque siempre ha estado la letra chica que dice la verdad. Lo que pasa es que nunca he leído todo y prefiero leer el titular. Entonces, ¿cuáles de esas mentiras me sigo creyendo? ¿O cuáles de esas mentiras voy a dejar de creer? Entonces, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde quieres ir tú? ¿Para dónde quiero ir yo? ¿Para dónde vamos en conjunto? Es la respuesta de esta resurrección. Resucítate. Aprovecha ahora en que estás en tu casa, de poder decir qué es lo que no te gusta de ti, qué es lo que quieres eliminar de ti, qué es lo que ya dejó de servirte y hacia dónde es que quieres apuntar tu camino en este nuevo comienzo, en este nuevo renacer, en esta nueva ave fénix que se está transformando en esta tierra. Piénsalo, medítalo, convérsalo. Pero si tú sigues igual y yo sigo igual, hasta antes que todo esto pasara, esto no va a cambiar. Algo de mí murió, algo de ti también lo está haciendo, pero esa muerte permite que algo renazca. La muerte no se lleva nada que no haya dejado de existir o que ya está muerto, simplemente elimina las cosas que no están haciendo peso. Aprovechemos de limpiarnos de esas cosas, de esos pesos, para poder mañana resucitar en este nuevo cuerpo 5D para algunos, eh, y poder transformar y hacer resucitar también a este mundo y cambiar todo lo que no queremos. Un beso, que tengan un feliz domingo y disfruten. Los quiero mucho.